Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de esta semana correspondientes ya a la semana número 2 de la unidad número 4. Bienvenidos al desarrollo de la clase correspondientes a la materia de ciencias sociales. Un gusto poder saludar con cada uno de ustedes. Bienvenidos. Lisa, buenas noches. Rosita, ¿cómo está? Muy buenas noches. Bienvenida. Buenas noches, Lisa. Doña Mari, buenas noches. Un gusto saludarle. Iniciamos el desarrollo de las actividades correspondientes a la semana número 2 de la materia de ciencias sociales. Un gusto poder compartir con ustedes el desarrollo de las actividades y vamos a iniciar presentando, como ya es de costumbre, el documento correspondientes a su tarea. Lisa, buenas noches. ¿Cómo está Meli? Muy buenas noches, bienvenida. Buenas noches, Lice. ¿Cómo está compañerita? Muy buenas noches, un gusto saludarle. En pantalla ustedes pueden observar el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de Ciencias Sociales, en la unidad número 4, los pueblos mediterráneos, en este caso Grecia, es el tema que nosotros vamos a ver, el tema central. El subtema número 2 corresponde a las civilizaciones anteriores a Grecia y Roma, los orígenes de Grecia, Creta y Micena y la Edad de Oro. Son los temas que nosotros vamos a desarrollar en el contexto de la presente clase. A continuación tienen el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea y las instrucciones correspondientes al desarrollo de esta actividad. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 4, tema número 2. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema consultando en otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer como tarea para la presente semana? Ya saben ustedes, lo que se encuentra en este documento remarcado de amarillo es solo esa parte de lo que ustedes tienen que hacer. ¿Qué es lo que dice? Desarrolla las siguientes preguntas. Primero dice, mencione cuáles fueron las civilizaciones anteriores a Grecia y Roma. Tienen que ir describiendo cuáles fueron, cuáles son las características más relevantes de estas civilizaciones anteriores, tanto de Grecia como de Roma. Luego la siguiente pregunta dice, determine cuáles fueron los orígenes de Grecia. Igual tienen que describir completos cuáles fueron los orígenes de Grecia. En la siguiente pregunta dice, en un párrafo superior a 20 líneas, se escucharán, aquí tienen una estructura, tienen una instrucción, tiene que ser superior a 20 líneas, describa la expansión de los griegos. Tienen que hacer un pequeño resumen superior a 20 líneas. Y por último, escriba en pocas palabras cuál fue la edad de oro. Tienen que ir describiendo los eventos más representativos de la edad de oro. Es todo lo que ustedes tienen que hacer en función de esta actividad correspondientes ya a la primera tarea correspondientes a la unidad número 4. Recuerden que el trabajo 100% escrito tiene que ser claro y ordenado. Deben utilizar combinaciones de colores, líneas, símbolos e imágenes para ilustrar el contenido. La rotulación de la hoja es obligatorio. Esto tienen que hacer en la parte superior de su hojita donde ustedes van a desarrollar esta tarea. Ustedes desarrollan este rotulado que es prácticamente datos personales de ustedes, de su tarea, de la materia, del tema de la tarea y la semana a la que pertenece. Eso lo hacen en la parte superior, completan y una vez que lo han hecho eso en la parte superior, a continuación proceden a desarrollar el contenido de su tarea. Empiezan a desarrollar la tarea como tal. Es todo lo que ustedes tienen en cuanto a las instrucciones. En relación al contenido de la tarea, ustedes igual deben revisar las recomendaciones en función de gramática, de ortografía, de organización de ideas, de parámetros de tiempo establecidos para la presentación de entrega de esta actividad y obviamente en base a la rúbrica de calificaciones que tenemos a continuación. ¿Qué es la rúbrica de calificaciones? La rúbrica de calificaciones son los parámetros mediante los cuales la institución educativa toma en cuenta determinadas consideraciones para ver si es que su tarea vale 20, perdón, vale 10, vale 9, vale 8, vale 5, vale 3, vale 2, dependiendo cómo ustedes vayan a presentar y cumplan obviamente con la rúbrica. Es todo lo que tienen que hacer. Y en la parte final tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 4 con el tema civilizaciones anteriores a Grecia y Roma, los orígenes de Grecia, Creta y Micenas y la Edad de Oro correspondientes a la semana número 2 de fecha 4 de mayo del 2026.
Y esta tarea justamente permite entregas desde el 4 de mayo. La fecha límite de entrega es el 31 de mayo y la fecha de publicación de la calificación es el 5 de junio del 2026. Es que tienen un tiempo bastante amplio y cómodo para poder desarrollar esta actividad de una forma bastante representativa, obviamente para que alcancen el puntaje requerido y necesario que es el 10 en esta actividad, teniendo en cuenta que toda la información que obviamente se le solicita en cada una de las preguntas, obviamente se encuentra establecido en su material de apoyo, ustedes pueden revisarlo ahí. Una vez que se les ha presentado la información pertinente en función del desarrollo de la actividad que ustedes tienen habilitada para esta primera tarea que ustedes tienen de la unidad número 4, a continuación vamos a iniciar con la explicación correspondiente al material de apoyo que ustedes tienen en función del tema que vamos a tratar en la clase, en la presente clase. Y estamos hablando de los pueblos mediterráneos y cuando hablamos de los pueblos mediterráneos, uno de los imperios, una de las civilizaciones más importantes que obviamente dentro de este contexto histórico es justamente Grecia. Y vamos a ver cuáles son las actividades más representativas históricamente que desarrollaron justamente estos pueblos. Y vamos a hablar de las civilizaciones anteriores a Grecia y a Roma. Pues antes de que surgieran las civilizaciones de Grecia y también Roma, y contemporáneos o posteriormente a Egipto, hubo otras civilizaciones en torno al Mediterráneo. Entre ellas destacan las siguientes, por ejemplo, en primer lugar, tenemos aquí los hititas. ¿Cuáles son? ¿Cuáles las características fundamentales? O también denominados Ati. Estos estaban ubicados en la península de Anatolia entre los siglos XVIII a 12 a.C. Fue la tercera potencia del Oriente Medio junto con Babilonia y Egipto. Esto en cuanto a esta primera grupo o primera civilización. También tenemos a continuación los hebreos. ¿Cuáles son los hebreos? En lo que entonces se llamaba Canaán, que llegaron a su esplendor con los reyes David y su hijo Salomón, cuyo reinado de 40 años se inició hacia el año 970 a.C. Extendieron su territorio desde Egipto hacia Babilonia y triunfaron sobre los filisteos, sus eternos enemigos instalados en las costas. A la muerte de Salomón, el reino se dividió y entró en decadencia. Más tarde fue conquistado por los romanos. La cultura de los hebreos se propagó a través de la Biblia, el libro de los libros, algunos de cuyos capítulos se atribuyen al propio Salomón, por ejemplo, el Cantar de los Cantares y Eclesiastés. Entonces, prácticamente parte justamente de esta historia de este pueblo de los hebreos, justamente ustedes lo pueden encontrar en la Biblia. Otra agrupación humana, otro pueblo bastante importante fueron los fenicios. Los fenicios estaban ubicados en la costa del Líbano, una estrecha franja de tierra que no se prestaba para la agricultura y donde las montañas y salientes rocosos no permitían una fácil comunicación entre sus ciudades. Tiro, Biblos y Sidón, desde el siglo XII a.C., Fenicia, un pueblo de grandes navegantes y mercaderes, llegó a establecer en todo el Mediterráneo no propiamente un imperio, sino una talatocracia, o sea, una red de colonias alrededor del mar. Talasos en griego significa mar. Llegaron incluso hasta Gran Bretaña. Eran buenos diplomáticos, por ejemplo, Hiram I, rey de Tiro, fue un gran aliado de Salomón. Su legado a la humanidad justamente fueron sus alabanzas, sus avanzados sistemas de navegación y el primer alfabeto, solo de consonantes que luego adaptarían y perfeccionarían justamente los griegos. Esto como un legado que también dejaron los fenicios. En relación a los cartagineses, vamos a ver cuáles son las características más relevantes de este pueblo. Una de las ciudades fundadas por los fenicios fue Cartago durante el año 825 a.C. Al norte de África, frente a Sicilia, creció hasta formar el imperio cartaginés, que sustituyó a los fenicios y los superó. Su capital fue una ciudad próspera de 400.000 habitantes, edificios de varios pisos y un sistema de alcantarillado centralizado.
luchó contra Roma, pero fue derrotado en el año 146 a.C. Esto en cuanto a las civilizaciones que se establecieron antes de o estuvieron anteriores a los imperios de Grecia y también de Roma. Prácticamente tanto Grecia y Roma se abastecieron de todo lo que en este caso estas civilizaciones obviamente tenían y que fueron posteriormente conquistadas y adheridas a estos imperios. Cada una de estas civilizaciones obviamente desarrollaron determinadas técnicas, ya sea en ciencia, ya sea en metalurgia, ya sea en estrategias de guerra, pues todo esto les sirvió para fortalecer y conformar las nuevas civilizaciones tanto de Grecia como de Roma. En cuanto a los orígenes de Grecia, en cuanto a Creta y Micenas, vamos a ver cuáles son las características más relevantes. En el segundo milenio antes de Cristo, en la isla de Creta surgió una talatocracia. Ya habíamos visto anteriormente que era la talatocracia, era determinadas ciudades que estaban asentadas a las costas de un determinado río, cuya capital era Cronos, que dominó el mar Egeo hasta cerca del año 1400 a.C. Ese año los aqueos, un pueblo procedente de los Balcanes y antes de la India, asaltaron y saquearon Cronos y sustituyeron la talatocracia sobre el Egeo. 400 años después se desplazaron a Grecia, fundaron los reinos de Micenas y Tirinto y sometieron otras capitales como Troya. Y obviamente todas estas partes, estos eventos históricos también los vamos a seguir desarrollando porque ustedes de pronto habrán escuchado, les doy un adelanto en cuanto a historia, por ejemplo, el famoso caballo de Troya. El caballo de Troya prácticamente dentro de estos procesos de guerras, de conquistas que se dieron en todas estas épocas, prácticamente fue uno de las estrategias más llamativas a la época, pues construyeron un mega caballo de madera, pero en su interior iban escondidos ejércitos. Y una vez que llegaron supuestamente hacia los enemigos como un tributo, como un regalo, obviamente saltaron del interior del caballo los soldados y acabaron con el pueblo enemigo. Es también parte de la historia, obviamente que data de este tiempo de los orígenes de Creta y Micenas. En cuanto a la expansión de los griegos, después de una época de retrocesos culturales llamado la Edad Oscura, en la que sin embargo florecieron los poetas Homero y Hesíodo durante el siglo VIII a.C., los griegos iniciaron una gran expansión geográfica que los llevó a fundar colonias por todo el Mediterráneo. Las tres ciudades que se turnaron en ser capitales y lumbreras de la civilización griega fueron justamente Jonia, Atenas y Alejandría. En este periodo que se conoce como la época arcaica, Grecia desarrolló y culminó una gran recuperación política, económica y también cultural. Esta fue posible gracias a la organización de ciudades de Estado, lo que se les denominó hasta ese entonces como las polis, y a la fundación de colonias de las costas de Asia Menor y del Mar Negro, en Sicilia y al sur de Italia y Francia en el Levante español. Las nuevas colonias se convirtieron en polis políticamente independientes de la metrópoli. La metrópoli era el imperio principal o la polis madre, pero mantuvieron estrechos vínculos religiosos, económicos y culturales, aportando al desarrollo económico de Grecia durante todo este proceso, durante todo este periodo. En cuanto a los eventos, a la economía griega, cómo se desarrollaba la economía griega dentro de esta etapa, a diferencia de las grandes civilizaciones orientales de carácter esencialmente continental y agrícola, la civilización griega fue básicamente marítima y comercial. El componente geográfico jugó un papel fundamental, puesto que el relieve accidentado dificultaba los cultivos. Aún así, durante la época clásica, la agricultura griega se adaptó al relieve existente y en los valles donde el agua era más abundante se cultivaban trigo y hortalizas y en las tierras de las pendientes de las montañas se cultivaba la vid y también el olivo, del cual se obtenía aceite, un producto fácilmente comerciable. También se plantaban higueras. Entonces ustedes pueden, incluso dentro de de la historia de la Biblia, ustedes van a ver justamente tanto las plantas del olivo y las higueras que se habla mucho en muchos pasajes bíblicos.
La forma normal de explotación agrícola en época de Homero era el cortijo rural. En el cortijo vivían toda una familia, los labradores a sueldo y los esclavos. Cada propietario tendía a producir todo lo que necesitaba, pero no renunciaron al comercio de los productos no oblicuos. Desde la segunda mitad del siglo VII a.C., los griegos comenzaron a utilizar la moneda en sus intercambios comerciales y empezó a haber un proceso de una protomoneda, y especialmente en este imperio, en el imperio griego, ya se estableció una moneda como método de cambio, como método de comercialización. La Grecia del siglo VIII a.C. era una sociedad eminentemente rural, donde la principal riqueza era la propiedad de la tierra. A partir del año 700 a.C., Grecia comenzó una colonización básicamente comercial a lo largo de todo lo que es el Mediterráneo. Esto como una breve semblanza en cuanto al desarrollo económico del imperio griego. En cuanto a las sociedades griegas, igual como toda estructura social de aquella época, siempre se fue estratificando su clase social. Habían los emperadores, habían los plebeyos del pueblo, estaban los esclavos, estaban determinados comerciantes y así sucesivamente. Vamos a ver cómo se establecían las sociedades griegas. Las sociedades griegas tenían una base agraria y se organizaban alrededor de las ciudades o de las polis. En ellas se distribuían tres grupos sociales fundamentales: los ciudadanos, que eran los varones jefes de familia y propietarios que tenían derecho a participar en el gobierno. Luego tenían los periecos, que eran artesanos y pequeños comerciantes libres que no tenían calidad de ciudadanos. Y por último, los esclavos, que eran personas que eran propiedad privada de las propiedades de los propietarios y se dedicaban a los trabajos fundamentales. Muchas ciudades griegas evolucionaron hacia la democracia. Esto es el gobierno del pueblo. De hecho, los griegos fueron quienes implantaron por primera vez este modelo de democracia. A ellos nosotros le debemos la democracia y las diferentes formas de democracia que nosotros tenemos hasta la actualidad. Pues en aquella época, justamente en esta etapa, es donde obviamente se estableció con más ahínco el inicio de estos procesos justamente de democracia. Entonces aquí ya se hablaba obviamente de los procesos de participación del pueblo en cuanto a la toma de decisiones fundamentales que les afecten a todo el Estado. Muchas ciudades griegas evolucionaron hacia la democracia. Esto es el gobierno del pueblo. Los ciudadanos participaban en las asambleas e instancias de gobierno, pero eran una minoría. La sociedad era fundamentalmente esclavista y los esclavos no tenían derechos. Entonces ahí nosotros podemos ver cómo se organizaba justamente las estructuras sociales o la sociedad dentro de este imperio griego. Y obviamente, una de las etapas más importantes en cuanto a la evolución de este imperio es justamente la llamada Edad de Oro. Entre los siglos 5 y 4 antes de Cristo corresponden el apogeo de las grandes ciudades-estado independientes, entre las que destacan Atenas y Esparta. Cada una de estas absorbió a sus débiles vecinos en una liga de confederación bajo su control. Esparta, por ejemplo, estado militarizado y aristocrático, estableció su poder a base de conquistas y gobernó sus estados súbditos con un control muy estricto. La unificación de Ática, por el contrario, se realizó de forma pacífica y de mutuo acuerdo bajo la dirección de Atenas. Al principio del período, los griegos se unieron para derrotar a los persas en las guerras médicas. Tras la victoria, Atenas se convirtió en la potencia hegemónica de la Liga de los Delos, alianza que se había formado para defenderse de los persas. En política interior, los atenienses consolidaron la democracia, gobierno del pueblo, y en política exterior se convirtieron en la gran potencia político-militar de la Helade, lo que les acarrió gran número de enemigos. Este periodo es denominado como la Edad de Oro de Atenas
o también conocido también como el siglo de Pericles. ¿Por qué se le denomina el siglo de Pericles? Justamente en honor al gobernante que llevó a Atenas a su máximo esplendor. Durante el mandato de Pericles se construyeron el Partenón y otros grandes edificios. El teatro griego alcanzó su máxima expresión con las obras trágicas de autores como Esquilo, Sófocles y Eurípides, y con medidas como las de Aristófanes. Famosos historiadores fueron, por ejemplo, Tucídides y Heródoto, destacados también en las figuras de filósofos tales como Platón, Sócrates y Aristóteles. Pericles hizo de la ciudad un centro artístico y cultural sin rival alguno hasta la presente fecha. Florecieron la cultura, la arquitectura, la alfarería y la joyería. Las diferencias entre Atenas y Esparta desembocaron en la destructora guerra de Peloponeso, en la que participaron casi todos los griegos, unidos a uno y otro bando. La guerra duró hasta el año 404 a.C. y acabó con la derrota de los atenienses y el establecimiento de la hegemonía espartana sobre Grecia. Aprovechando la debilidad de los griegos por las guerras de Peloponeso, el rey Filipo II de Macedonia convirtió su reino en una nueva potencia de la Helade. Macedonia no estaba desgastada por las luchas y disponía de recursos naturales tales como cereales, oro y madera. La batalla de Queronio durante el año 338 a.C. le permitió anexionarse Atenas y Tebas. Su hijo Alejandro Magno conquistó Persia, Egipto hasta la India, formando un gran imperio. Tras su muerte en Babilonia en el año 223 a.C., sus generales se repartieron sus posesiones. Con Alejandro desaparecía el antiguo poder de los griegos, pero no su cultura, que fusionada con la oriental dio origen al mundo helenístico. Además de sus conceptos de belleza, de sus estatuas y sus formas arquitectónicas, los griegos nos legaron su alfabeto adaptado al fenicio, al que añadieron las vocales y que sirvió de base para el alfabeto romano que utilizamos nosotros hasta nuestros días. Entonces ustedes tienen aquí prácticamente todo una base fundamental en cuanto a la Edad de Oro, todos los eventos más importantes que han tenido y obviamente que también han servido de legado, muchos de esos en cuanto a arquitectura, en cuanto a urbanización, a las bellas artes y sobre todo a la democracia. Son parte de las herencias, tanto materiales como materiales, que nos han dejado estas civilizaciones y que obviamente a través del tiempo han llegado y nos han servido hasta nuestros días. Muchos de ellos obviamente son bastante útiles en función de cada uno de los temas, obviamente que se establecen y obviamente que estaban dirigidos. Entonces, aquí prácticamente el pueblo de Grecia, en este caso el imperio griego, prácticamente es uno de los más importantes de aquella época, pues los romanos prácticamente abastecieron justamente de todas las de ciencia, tecnología que ellos fueron inventando, que ellos obviamente desarrollaron pues al conquistar, al desaparecer, al menguar el imperio griego, obviamente si bien desapareció toda su estructura administrativa, pero no desapareció las invenciones que ellos desarrollaron en cuanto a ciencia, en cuanto a tecnología, en cuanto a filosofía que nosotros utilizamos hasta nuestros días. Esto en cuanto a esta primera etapa de los eventos más importantes de los pueblos mediterráneos de Grecia, cómo se fueron formando. Vamos a ver en la segunda etapa de nuestra clase, justamente vamos a ver un poco más sobre un poco de historia en relación al origen de la civilización griega. Vamos a ver cuáles son las características más importantes en función de esta etapa. Vamos a ir analizando y vamos a ir viéndolos. Vamos a ver el origen de la civilización griega, Creta y Micenas. La civilización griega es, junto con el cristianismo, el germen de la cultura occidental. Eso quiere decir, prácticamente son las bases de el desarrollo de nuestra cultura, como la conocemos en la actualidad.
La civilización griega se desarrolló en las zonas que abarcan los siguientes espacios y vamos a ver cómo estaban distribuidas. Grecia continental se encontraba ubicada al sur de la península balcánica. Grecia insular estaba ubicada en las islas bañadas por el mar Egeo y el mar Jónico. Y por último, Grecia jónica estaba ubicado en la costa de Asia Menor, actual Turquía. Obviamente, esa era la distribución, la zona que abarcaba este gran imperio. La geografía influyó directamente en la forma de vida de los griegos. Muchos fueron navegadores, pescadores y comerciantes debido a su cercanía al mar. La comunicación entre los pueblos fue muy difícil ya que las zonas continentales estaban divididas por cadenas montañosas y pequeños ríos cortos difíciles de navegar. Su historia se divide en cuatro períodos fundamentales. La primera es la Edad Oscura, luego la época arcaica, luego el período clásico y por último el período helenístico o el período helénico, como lo quieran determinar. Esas son las etapas en las cuales, las cuatro etapas fundamentales o los cuatro periodos en los cuales se divide la historia de la evolución de este pueblo, de este gran imperio que es Grecia. La civilización griega tiene su origen en la civilización cretense o minoica de la isla de Creta y de la de Micena en la ciudad de Micenas. En la Edad de Bronce se desarrolló la civilización cretense entre los años 2500 y 3000 a.C., aproximadamente hasta el año 1450 a.C., también llamada minoica por el legendario rey Minos, quien contaba con una poderosa escuela naval que dominaba el Egeo y las islas Cícladas, como también el comercio por el mar entre Europa, Asia y Egipto. Poseían un sistema de escritura jeroglífico denominado línea A. Los cretenses ya construían palacios como el de Cronos. Este no tenía murallas, con grandes habitaciones, escaleras monumentales, jardines y almacenes para el legendario rey Minos. En él se encontraba el centro cultural y político de la isla más importante hasta aquella época. La civilización micénica tiene su origen en la época prehelénica, es decir, al final de la Edad de Bronce, alrededor del año 1400 y 1100 a.C. Su antigüedad hace que sea considerada como la primera gran civilización de la Grecia continental, mostrando un gran desarrollo frente a otras pequeñas regiones de la zona. Fue una civilización fundamentalmente guerrera, siendo su guerra la de Troya, su batalla más conocida, formada por un pueblo que se denominaban a sí mismo equeos. La ciudad de Micenas fue una ciudad rodeada de grandes murallas, murallas ciclopeas que se les denominaba, porque eran tan grandes y robustas que solo los gigantes cíclopes podrían haberlas construido. Estas murallas tenían un grosor de 6 metros y 10 de alto. Lo más destacable que se ha construido hasta nuestros días es la Puerta de los Leones, justamente en estas estructuras. Y aquí nosotros lo podemos ver, parte también en una fotografía, obviamente, de esta monumental obra que obviamente hoy en día es un vestigio histórico bastante importante. Algunos de los dioses de Micenas son los que más tarde adoptaría Grecia. Ejemplo, Poseidón o Zeus, para quienes se consideran templos sagrados o se construían templos sagrados. Los aqueos se consideraban descendientes directos del propio Perseo, un semidios hijo de Zeus y una mortal llamada Dianea. Lo más destacable del descubrimiento de Micenas fue la excavación de un sector de la tumba en la que se descubrió la máscara del rey Agamenón de oro macizo. Los aqueos fueron desplazados por los ídolos. Prácticamente al tener este pueblo también un una cultura o una religión politeísta, ellos obviamente tenían diferentes artefactos construidos a base de oro.
Obviamente por eso es lo que muchos de sus enemigos buscaban justamente apoderarse de este reino, apoderarse de este imperio, justamente para saquear todas las riquezas que hasta ese entonces obviamente se habían ido fabricando, se habían ido desarrollando como parte de los rituales que también se desarrollaban en este imperio. Esto como parte fundamental de los temas que nosotros hemos ido relacionando. Se quedan un poco de información importante en función de la evolución de este gran imperio que es el imperio griego y obviamente parte de la historia fundamental que obviamente nos sirve como legado histórico, tanto material como inmaterial. ¿A qué nos referimos como legado material? A toda la parte visible, por ejemplo, esta gran muralla, templos, esculturas y otras actividades que obviamente son visibles. Y también inmaterial, por ejemplo, al desarrollo, por ejemplo, del alfabeto. El alfabeto que nosotros tenemos, que obviamente posteriormente fueron evolucionando y adaptándole de mejor manera, pero que prácticamente las bases fundamentales los desarrollaron en este gran imperio que es de los griegos. Esos son los temas más fundamentales en los cuales hemos desarrollado la presente clase. Ha sido un gusto haber compartido esta hora de clase con cada uno de ustedes. No me despido de ustedes y más bien les invito al desarrollo de todas las actividades que tenemos durante esta actividad académica y obviamente nos estaremos viendo a partir de las 8:40 en la siguiente clase correspondiente a la materia de inglés. Así es que nos vemos a partir de las 8:40. Ya, Gracias, licenciado. Licey. Gracias, Gracias, Licey. licenciado. Licen, una pregunta. Dígame. El examen que dice que hay que dar de unidad 3, ¿cuándo es lo que abren? Porque hoy yo quise hacerlo y no me deja entrar ahí en el examen. Usted se llama José Tamay. Sí, ¿Usted tiene cancelado ya? sí, yo ya le mandé la referencia que le hice, el cancelar la sesión, todo, pero como la licenciada Miriam no chequea, entonces no. Ya. Y sobre todo yo ya le voy a dar revisando. Pero en todo caso, usted vuelva a recargarle la página. Esto quiere decir, salga de la plataforma o en la parte superior hay dos flechas. En una de las flechas, obviamente, le va a decir actualizar la página. Actualícele la página y ahí se le va a poder visualizar el examen. Si no se visualiza actualizando la página, refrescando la página, ustedes tienen la obligación de comunicarse con la compañera rectora, con la jefa, con la dueña, la administradora del establecimiento, para que les autorice o ver qué es lo que ha pasado. En todo caso, ya le voy a pasar este dato a la compañera rectora ahora mismo para que obviamente tome en consideración su inquietud y ver si es que está activado o no está activado. Ok, está bien, gracias, Liz. Ya, pasen bien, compañeros. Nos vemos a partir de las 8:40 en la hora de inglés.